Ok, bueno, estamos hoy en nuestro pequeño rincón para estudiar, conocer, conocer a Dios, ¿no? Entonces, los pensamientos, la voluntad de Dios está en las Escrituras. Al leer las Escrituras nosotros conocemos a Dios. No basta con saber de Dios, sino conocerlo y también saber su voluntad y obedecerlo, ¿no? Y en eso está el amar o no a Dios. Hoy vamos a tratar ese tema, ¿no? Acerca de la amar de Dios y qué es lo que dijo Jesús acerca de aquello, ¿no? Entonces vamos a ir ya directamente a las Escrituras. Específicamente hay dos pasajes donde a Jesús le preguntan los maestros de la ley acerca de cuáles son los mandamientos o el mandamiento más importante, ¿no? Más importante. Le preguntan a él ya como un maestro. Entonces vamos a ir en primer lugar a Marcos 12, 28 al 33. 12, 28. Sí, Marcos 12, del 28 al 33. A ver si me ayudan con la lectura, por favor, para poder entrar ahí. Entonces procedemos a la lectura. El gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Sigue. Amén. El 31, sigamos. El 31. Hasta el 33. Ay, perdón. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Muy bien. En este pasaje nosotros estamos viendo cómo Jesús es, digamos, inquirido. Él es preguntado, se le pregunta para determinar qué tan sabio era el Señor. Entonces, le toma toda la ley, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, él tiene que estar en la contestación adecuada a aquello, ¿no? Entonces Jesús indica que básicamente son estos dos mandamientos en uno, ¿no? El primero, pues, como dice el Señor, pues, dice el más importante, ¿no? El primer mandamiento dice: oye Israel. O sea, él está hablando a Israel. Ya vamos a ver por qué él habla y dice: oye Israel. Pero el caso es que lo dice, ¿no? Dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y de ahí sigue diciendo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Ok? Aquí habla de 4 aspectos de la persona. Está diciendo: ámalo con todo tu ser, ¿no? Con todo tu ser. Y le dice que el ser tiene corazón, alma, mente y fuerzas. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Aquí estamos viendo que el Señor está describiendo cómo es una persona. Él está diciendo: ama a Dios totalmente, con todo lo que tú eres. Es lo que está diciendo, ¿no? Y nos indica que nosotros como seres humanos no somos solamente carne, sino que somos corazón, alma, mente y las fuerzas que son
el aspecto físico del ser humano. Y el segundo dice, el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? O sea, primero ama a Dios totalmente, integralmente, con todo de ti. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿ok? Entonces, vamos a ver en el mismo pasaje relatado por Mateo. El evangelista, pues Mateo, ¿verdad? El discípulo del Señor, que era un publicano, pues relata esto, Mateo capítulo 22, del 36 al 40. Si me ayudan con la lectura, por favor. Mateo está antes de Marcos, está justo entre Génesis y Apocalipsis, ahí está. Mateo 22, del 36 al 40. Mateo 22, del 36 al 40. A ver. Vamos a ver y si activan el audio, por favor, que lo corté por un ratito para que pueda hablar. Es que el perrito estaba hablando mucho. A ver si... Ok, ahora sí. Ahí. Sí, ahí. Sí, Ya. perfecto. Vamos. Ya. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ok, muy bien. ¿Por qué el Señor Jesús dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas? Dice esto el Señor porque en la ley, recuerden que cuando esto, el Señor Jesucristo estaba hablando esto, solo lo que existía era la Torá, ¿verdad? No se habían escrito, obviamente, todavía el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos. Pero ya estaba ese gran mandamiento. Y les voy a leer dónde estaba esto. Esto estaba en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6. Y voy a leer rápidamente. Dice el gran mandamiento. Deuteronomio 6, 6. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que son prolongados. Oye, pues, oh Israel, pues qué casualidad, ¿no? ¿Se acuerdas al principio en Marcos como dice el Señor, oye, oh Israel? Ok, acá en Deuteronomio vemos, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas entrando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí vemos que el Señor Jesús repite esto, repite ya el gran mandamiento que fue dado en Deuteronomio. Pero también hubo un segundo mandamiento, ¿verdad? Dijo el Señor, pues ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, ¿verdad? Con toda tu mente. Y el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Ok, ¿dónde está eso?
En el Antiguo Testamento, donde están las leyes, en Levítico 19, capítulo 17 y 18 está. Dice Levítico 19, 17 al 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Entonces ya vemos que lo que cita el Señor son las Escrituras. O sea, cuando le preguntan a Jesús, ¿verdad? Verdaderamente, ¿qué es lo que él podía contestar acerca de cuáles eran los dos más grandes mandamientos? Él resume la Torá en estos dos mandamientos que se encuentran en Deuteronomio y en Levítico. Resume la ley. Y casualmente eso es lo que dice, ¿no? ¿Cómo es? El versículo de Mateo 22, ¿verdad? Mateo 22 de 36 a 40. Pues en el versículo 40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hoy que los profetas están en boga y todo el mundo pues dice ser profeta, pues parece que de estos dos mandamientos también dependen los profetas. Así que profeta que no profese estos dos mandamientos no puede ser llamado como profeta. Eso pues es una cosa que me reveló el Señor en este momento, ¿no? Es así, porque no podemos nosotros amar a Dios sin amar al prójimo, porque los dos mandamientos son semejantes, dice. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante, dice Mateo 22. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puedes amar a Dios y odiar a tu prójimo. No se puede, porque no estarías amando totalmente a Dios. Porque si no amamos totalmente a Dios, no podemos amar totalmente al prójimo. ¿Ok? Entonces, aquí hay algunos aspectos que nosotros tenemos que ver, porque dice el Señor que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Y qué es el corazón según la Biblia? ¿Verdad? Obviamente nosotros como seres humanos tenemos un corazón físico, ¿no? Que late. Últimamente, pues los científicos han demostrado que hay neuronas dentro del corazón, o sea, el corazón sí hay ciertas funciones, sí siente el corazón, aparte de su aspecto físico, no es una mera bomba que lleva con movimientos de sístole y diástole, perdón, la sangre a todo el cuerpo. No es solamente una bomba, sino que también tiene, pues, sentimientos, se puede decir, también siente, ¿no? También siente. Y creo que todos hemos sentido una emoción, algo, y lo hemos sentido físicamente en nuestro corazón físico, pero que también lo hemos manifestado frente a una emoción. Entonces, el corazón, sabemos que es un corazón físico, pero la Biblia no habla del corazón de forma física específicamente. La Biblia habla del corazón, de que tiene que ver acerca de donde se albergan inclusive nuestros pensamientos o la calidad, ¿verdad? O la intención de nuestros pensamientos. En Mateo 9:4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Ok? Ahí está hablando el Señor Jesús acerca de que en nuestros corazones puede haber pensamientos malos. ¿Ok? También pensar es parte de la mente, ¿no? Porque también nosotros podemos ver que se habla de los propósitos que puede haber del corazón. En Primera de Hechos 11:23 dice, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen unidos.
al Señor, ¿no? Entonces, es ya tomar una decisión, es estar un poco más firme en poder hacer algo, ¿verdad? Ahora, también el corazón se puede entristecer, como también el corazón puede alegrarse, ¿no? Eso también lo vemos que es parte de las emociones que también pueden albergarse dentro de nuestro corazón. En la primera de Juan 16:22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará nuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Ok? Entonces, vemos también que dentro de los corazones, dentro de lo que se llama el corazón, puede haber una emoción. Y la emoción nos puede trastornar también, ¿no? En un momento determinado. Entonces, también nosotros podemos determinar o darnos cuenta de que en el corazón también está la conciencia de la persona. O sea, también puede haber esto, de tener una conciencia. A veces uno te duele el corazón cuando ha fallado, ¿no? En Hebreos 10:22 dice, acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero. O sea, ¿qué significa corazón sincero? Que si hay corazón sincero, también hay corazón engañador, como también lo dice la palabra de Dios, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, con la aspersión de la sangre y lavados los cuerpos con agua pura, ¿no? Eso acerca, pues, de lo que también nosotros podemos hacer con nuestro corazón, dar la mala conciencia ahí, ¿no? Entonces, cuando el Señor nos dice en Marcos, ¿verdad? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces nos está diciendo que tenemos que hablar al Señor con toda nuestra conciencia, con toda nuestra buena intención, ¿verdad? Con todas nuestras emociones, con todo nuestro deseo, tener un deseo de todo corazón de amar al Señor. Así que pues es de esperar que nuestro corazón, que no estamos hablando obviamente del corazón tangible, sino lo intangible de nuestro corazón, ¿verdad? Es para eso lo que nosotros tenemos. Recordaremos, pues, dice el Señor, pues, de la abundancia del corazón. ¿Qué dice? De la abundancia del corazón. Habla la boca. Habla la boca. Del corazón habla la boca. Eso está en Lucas 6:45, ¿verdad? De la abundancia del corazón. Dice también este versículo de la Biblia que habla acerca del corazón. Dice, el hombre bueno, buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Habla la boca. Entonces, entendemos que en nuestro corazón se pueden albergar malos pensamientos, malos sentimientos, malas intenciones, malas inclinaciones hacia nuestro corazón, como también podemos albergar buenos sentimientos, buenas emociones, buenas intenciones, buenos deseos hacia lo bueno. Entonces, ese es el tesoro que nosotros podemos tener en nuestro corazón. Entonces, ahí podemos ya entender un poquito más cuando el Señor dice que nos lo amemos con todo nuestro corazón. ¿Verdad que sí? Entonces, también dice el Señor que lo amemos con toda nuestra alma. Y este es un concepto que a veces se ha confundido un poco, ¿no? ¿Qué es lo que significa el alma? ¿No? El alma. ¿Qué significará el alma? Vamos a ir, el significado bíblico del alma es el aliento de vida, la vida misma de la persona. O sea, el alma es lo que nos mantiene vivos, es este aliento de vida que nos da el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿dónde podemos ver esto? Génesis 12:13, por favor, si me ayudan con esa lectura. Génesis 12:13. Sí, Génesis 12:13. No les escucho bien. No sé si se bajó el volumen sin querer. Génesis.
Se escucha muy bajito. Se escucha muy bajito. Parece que bajaron el volumen sin querer del teléfono. Ahí ya se escuchó mejor. Está tapando. Aquí está tapando. Ok, yo creo que Génesis 12:13. 12:13. Correcto. ¿Ahí nos escuchas? Sí. Sí. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Ok, dice viva mi alma. Mi alma. Ok, entonces estamos hablando aquí de que toma el alma como el aliento de vida, o sea, viva mi alma por causa de ti, ¿no? Ok, vamos también cuando nosotros hablamos del alma es básicamente aquello, ¿no? O sea, el alma, como nosotros podemos ver, es la vida misma. Ahora, los animales también tienen alma, ¿ok? Dios cuando le dijo a Noé que salvaguardara el alma de cada animal en su arca, lo hace como aprecio del alma de todo ser vivo. ¿Okay? Todo ser vivo tiene alma, ¿de acuerdo? El alma de los animales tiene eso. Vuelve al Señor, ¿verdad? El alma, como el ser humano, en cambio, muestra el alma indicando de que esta nos va a acompañar por toda nuestra vida. ¿Okay? Entonces, cuando es con tu alma, nosotros hemos visto que las personas que fueron capaces de dar su vida por Cristo, lo amaron con toda su alma, porque se la entregaron a Él. O sea, cuando tú eres capaz de amar a Dios por encima de tu propia vida, lo estás amando con toda tu alma. ¿De acuerdo? Uno dice, yo amo con toda mi alma a mis hijos, por ejemplo, ¿verdad? O sea que tú serías capaz de dar la vida por ellos. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, ese es un punto importante. Amar a Dios con toda el alma. O sea, con toda la vida que Él nos ha dado, con todo nuestro ser, con toda la vida, el alma vital que tenemos. ¿Sí? Eso tiene que ver con el tema del alma, ¿no? Entonces tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, tenemos que amarlo con toda nuestra alma, ¿verdad? Pero también dice que tenemos que amarlo con toda nuestra mente, ¿verdad? Se congela. Tenemos que amarlo con toda nuestra mente, ¿ok? No se escucha bien, se ha congelado la imagen. Ok, ahí, ¿me escuchas ahí? ¿Ahí me escucha? ¿Ahí me escuchan? A ustedes como que se me han, como que se frizó la imagen ahí ahorita. Sí, a ustedes se frizó la imagen. Ok, ¿ya? Ahí está mejor. ¿Sí los ve? ¿Sí me escuchan ahora? Sí, sí lo vemos. Ya. Pero se Okay, queda perfecto. congelada la imagen. A ver. Vamos a ver. Entonces, nosotros estamos viendo qué es esto de amar al Señor con todo nuestro corazón, El congelador. con nuestra alma, con toda nuestra mente, El congelador. ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que bien la mente es la facultad que tenemos de pensar, ¿no? Inicialmente, la mente es eso, ¿no? La facultad que tenemos de producir pensamientos, ¿ok? Eso es nuestros pensamientos, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que dice 2 de Corintios 10, 5 y 6? Si me leen, por favor. De Corintios. Corintios
5 y 10. 6. Segunda de 5 y Corintios 6. 10, 5 y 6. Segunda de Corintios 10. 10, 5 y Capítulo, 6. capítulo 10, versículos 5 y 6. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo el pensamiento a la obediencia a Cristo y estando Amén. prontos para castigar toda la desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ok, Amén. correcto. Ahí dice, llevando cautivo todo pensamiento, Pensamiento de obediencia. ¿verdad? Llevando Sí. cautivo todo pensamiento. O sea que cuando nosotros hablamos de amar a Dios con toda nuestra mente, tenemos que llevar todos nuestros pensamientos a ellos, al Señor. Por eso es llevar toda nuestra mente hacia Él. O sea, al final, yo sé que obviamente no es fácil, pero Dios nos ayuda. Y cuando tenemos pensamientos que se desvían, debemos llevar esos pensamientos cautivos al Señor, para que toda nuestra mente esté enfocada en Dios. Hay que llenar nuestra mente de pensamientos de Dios. Hay que vivir diariamente, hablar. Por eso es muy importante leer las Escrituras, rodearnos de un ambiente que hable de Dios. Porque eso nos va a ayudar a que nuestra mente no se desvíe, porque la mente es fácil de desviar. Es fácil de desviar. O sea, nosotros tenemos una mente natural, ¿verdad? La persona que cree o los que crean en diferentes tipos de deidades, todos tenemos mente, ¿verdad? Pero es un proceso natural donde el ser humano piensa por lo que le interesa, por lo que le conviene. Esa es una mente natural. El hombre natural tiene ese tipo de mente y piensa todo alrededor suyo, tanto que en la actualidad la intelectualidad intenta decir de que el hombre es el centro de todas las cosas y la medida de todas las cosas. Entonces ha llevado esta mente a creer de que Dios no es necesario, que Dios no es existencia, porque el pensamiento egoísta del hombre ha llevado a creer que es autosuficiente, por lo que aparentemente puede en su mente crear ese tipo de pensamientos. Entonces, las personas llegan a esa soberbia intelectual en el cual niegan a Dios porque obviamente no, mentalmente ellos han creado ese tipo de pensamientos que están sosteniendo esta dirección de pensar en que Dios no es lo importante sino ellos. ¿Ok? Y como el hombre natural y todos somos natural, nuestra naturaleza, ¿verdad? Nuestra vieja naturaleza es una naturaleza excéntrica, es una naturaleza enfocada en lo que a mí me conviene, enfocada en el egoísmo, ¿verdad? Entonces, se puede pensar eso, ¿no? Entonces, en cambio, la mente de un creyente, ¿verdad? Que ha permitido, o sea, que Jesucristo entre en su corazón. Eso es que es tan importante el corazón, porque si tú no tienes apertura en tu corazón, Cristo no puede entrar en tu mente. No puede entrar, porque no has abierto tu corazón, no hay la actitud de tu corazón para poder dejar entrar al Señor, para que Él pueda cautivar tu mente. Entonces, esa es una apertura que tiene que hacer la persona en el momento en que oye la palabra de Dios y el Espíritu Santo entra. Y es el milagro de que la persona se abra al entendimiento. Entonces, este proceso de abrir nuestro corazón y de empezar a renovar nuestra mente es lo que también nosotros tenemos que intentar. Entonces, nuestra mente tiene que ser renovada, ¿no? Vamos a Romanos 2, por favor. Si me ayudan con Romanos 12:2. 12:2.
Sí, Romanos 12:2. 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál será la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. La Biblia de las Américas, su versión dice, y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, ¿verdad? Entonces, aquí se habla de renovar la mente o el entendimiento, ¿no? La facultad que tenemos de poder entender, hay que renovar la mente. Cuando uno habla acerca de la mente, como sabemos, la facultad de pensar, también es la facultad de entender, pero debe haber una actitud de corazón para que la mente pueda abrirse y pueda aceptar pensar en algo en una dirección. Como decir, se dice cuando una persona es necia, no, este es cerrado de mente, este es cerrado, por más que tú le digas, no lo va a entender. Así tú le pongas la verdad, no lo va a querer entender, porque ha cerrado su mente y ha cerrado su... El entendimiento. Correctamente, al entendimiento. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hablar con la persona y tratar de que él abra su corazón. Si no abre su corazón, no puede el Espíritu Santo entrar. Y para eso necesita oír la palabra de Dios, ¿verdad? Oír la palabra de Dios. Porque de eso se trata. O sea, nosotros tenemos que oír la palabra de Dios. Entonces, ya estamos viendo lo que es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, Nuestra mente y con toda con toda nuestra nuestra fuerza. mente. Exactamente, así es. Entonces, en los momentos difíciles, a nosotros puede jugarnos una mala jugada a la mente, nos puede engañar la mente. Pero hubo un caso que fue el caso de José. Después de que José fue vendido por a los ismaelitas que vivían en Egipto, ¿se acuerdan que fue asignado a trabajar Potifar, que era el oficial del faraón? Y Potifar eligió a José como supervisor de su casa porque confiaba en él completamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Recuerdan, pues la esposa de Potifar trató de seducir a José, ¿verdad? Y José no quiso hacerlo y huyó, ¿verdad? Pues pasó todo aquello, ¿no? Que fue llevado a la cárcel injustamente, José, pero él siempre mantuvo una sola mente. Porque él, aunque fue tentado repetidamente, siguió escogiendo siempre dar a Dios sus pensamientos para que la vida de Dios pudiera ayudarlo, pudiera darle la libertad en su corazón. Y aunque él estuvo en la cárcel, y aunque él estuvo en peligro de muerte, siempre se mantuvo firme porque mantuvo su mente centrada en Dios. En cambio, la mente puede oscilar, ¿verdad? La mente puede oscilar. Es el ejemplo cuando dice la persona de doble ánimo, ¿verdad? Y es lo que les pasó a algunos, ¿no? Como el caso de David, ¿verdad? El caso de David, ¿recuerdan? David estuvo muy bien durante mucho tiempo, pero dejó que su mente le jugara una mala jugada cuando vio a la esposa de uno de sus guerreros, pues, y él incurrió en este pecado, ¿no? Entonces, en Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Eso debemos tener, y la gran pelea que tiene el cristiano, en este caso, es la mente. En la mente, donde llegan los pensamientos de Dios y los pensamientos del diablo. Los pensamientos que van a favor del espíritu y los pensamientos que están a favor de la carne. Los pensamientos de la buena o de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo y los pensamientos de la antigua naturaleza que todavía podemos tener y acariciarlos. Es ahí donde se revela el gran campo de batalla que nosotros tenemos es en nuestra mente. Es en nuestra mente. Por eso es importante cuidar nuestra mente, cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra vida. Porque si no tenemos vida, no podemos amar a Dios. ¿A quién? ¿Verdad? Entonces tenemos que cuidar nuestra alma para poder darla toda por el Señor. Tenemos que cuidar nuestra mente para centrar nuestra mente en el Señor. Tenemos que cuidar nuestro corazón para no dejar este corazón que sea engañoso y que haga emociones en contra de nosotros mismos y en contra de Dios. Entonces, tenemos también que cuidar nuestro cuerpo físico para tener fuerzas adecuadas a ello, ¿no? Entonces, es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder amar a Dios. Para poder amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda, pues, nuestro corazón y también con todas nuestras fuerzas. Porque no es que somos el cuerpo aquí con sus fuerzas, la mente acá con sus pensamientos, el corazón acá con sus emociones e inclinaciones, y acá estamos nuestra alma con la vida. No, no es así. El ser humano es todo un solo organismo, donde estas manifestaciones son de nosotros mismos. Y todo influye lo uno en lo otro. Si usted está enfermo, tú puede estar un poco decaído. También, si estamos un poco decaídos en nuestro pensamiento, también podemos enfermarnos. Porque estamos unidos todos dentro de nosotros. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. Entonces, Sí. cuidemos nuestros pensamientos, o sea, pensamientos sanos, cuerpo sano. Pensamientos sanos, corazón sano. El pecado nace en general en la herencia que nosotros venimos arrastrando del primer Adán. Pero por el postrer Adán, que es Jesucristo, tenemos una renovación. Y ahí es donde viene la lucha. Los pensamientos antiguos y los pensamientos nuevos. Las costumbres antiguas y las nuevas costumbres. Los sentimientos antiguos y los nuevos sentimientos. Las acciones físicas que teníamos en el pasado versus las acciones físicas que hay ahora en el presente. Por eso es que hay una constante lucha, ¿verdad? Porque es una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir, una nueva forma de actuar, una nueva forma de vivir. En eso se revela específicamente el amar a Dios, el querer cambiar todo eso. No podemos amar a Dios y mantener nuestra misma antigua forma de ser, porque significa que no hemos renovado el pensamiento, que no estamos amándolo con todo nuestro corazón, porque estamos amando todavía aquellos aspectos de nuestro corazón que amábamos antes cuando no amábamos a Dios. Y si bien es cierto que todos tenemos estos deslices, estamos en la lucha para que cada vez el Señor Jesús, Él dijo, Él termine en nosotros la obra que empezó. Él termine en nosotros esta obra que ha empezado, hasta que seamos las criaturas que Él mismo en un principio pensó en su mente que nosotros debíamos ser. Porque Él no ve como nosotros somos, sino el Señor Dios nos ve a nosotros por medio de la sangre de Jesucristo, que por Él fuimos nosotros sanados, por Él somos nosotros salvados. Es el mérito de Jesús.
el que nos lleva a nosotros a tener esa esperanza. Hoy en tiempos de pandemia, donde ya se está convirtiendo en una constante esta amenaza que afecta a nuestra mente, que afecta a nuestro corazón, que afecta pues nuestras fuerzas en un momento determinado y peligra nuestra alma en sí. Es donde debemos enfocar todo y llevar cautivo todo este pensamiento a Cristo, porque los cristianos entendemos de que esta vida es temporal y de que hay otro camino que viene después de este mucho más duradero y eterno, y que en ese encontraremos situaciones que ya en este mundo nosotros la vivimos, pero que en el otro no la vamos a vivir, porque ya no va a haber muerte, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber dolor, ya no va a haber lágrima, ya no va a haber angustia, ya no va a haber nada de eso, no va a haber necesidad. Eso es a donde nosotros nos dirigimos. Es más o menos la actitud que debe tener el cristiano como cuando uno se va a vacacionar. Uno cómo se siente cuando la noche anterior prepara todas sus cosas para una semana que va a estar en el mejor lugar paradisíaco, en un hotel 5 estrellas, donde usted estaba atendido? ¿Usted cómo se sentiría? Se sentiría increíble, ¿no? Algunos ni dormimos. Claro. Algunos ni dormimos el día anterior, porque dicen, no, es que yo no me voy a quedar dormido, porque ya así, imagínate tú, nosotros vamos a ir a un lugar mucho mejor todavía. Y lo que estamos haciendo es simple y llanamente ir preparando poco a poco las maletas. Y Dios nos da la oportunidad de poder enseñar esto, porque esa es la esperanza del cristiano. Esa es la esperanza de aquella persona que ha creído que Jesucristo es su Salvador, el que lo salvará para la eternidad. Oremos. Señor Padre de la Gloria, gracias por esta oportunidad que das a este humilde siervo, cuya bondad inmerecida tuya ha permitido de que hagamos esta transmisión. Oramos, Señor, por todos aquellos que vean este video, por aquellas personas que sufren por esta enfermedad que está viniendo a todo el mundo, y sobre todo por aquellos que están sufriendo en su corazón y tienen inquietud y tienen dolor y tienen angustia, para que entiendan, Señor, de que tú eres, Señor de la paz, el que renueva los pensamientos de las personas que se atreven a creer en ti, que se atreven a aferrarse a ti, Señor, porque no hay otro Dios como tú. No hay uno Dios verdadero, solamente tú, el único Dios verdadero. Aquel que envió a su Hijo para que venga a salvarnos y ha dejado su Espíritu Santo para que sea el que nos enseñe, el que nos consuela, el que nos levanta. Padre bendito, gracias por la oportunidad de estar vivos. Bendita palabra, Señor, porque por tus llagas nosotros fuimos sanados. Señor, que la persona que escuche esto te desee entregar tu corazón para que sane. Si hay alguien enfermo, crea que tú puedes sanarlo y que se haga tu bendita voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y hemos orado. Amén y amén. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer. Amén. 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 Gracias. Entonces, así, hermano, ¿qué te ha parecido esta grandiosa palabra que el Señor nos ha dado, ¿no? Muy buena, muy buena. Bastante interesante. Ok. Me gustó. Y de todo esto, ¿qué es lo que hemos entendido? ¿Qué es lo que se nos va a quedar grabado en nuestro corazón? Claro. ¿Qué es aquello lo más importante que has entendido hoy? El amor. ¿Cómo debemos de amar a Dios? Totalmente. Amar a Dios con nuestro corazón, con nuestro espíritu,
con nuestra mente, nuestra alma y con nuestra fuerza. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Sí, eso queda pendiente para la próxima semana. Amar al prójimo. Sobre todo cuando el prójimo a veces no es tan fácil. Claro que sí. Y a veces nosotros mismos tampoco no somos tan fáciles de dejarnos amar. Entonces, esto lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? Un abrazo. Gracias, ñaño. Le agradecemos. Y hasta la Chao, próxima. ñaño. Gracias por todo. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Gracias a Dios. Amén.